¿Me avisan cuando están viendo? Sí, Muy bien. Bueno, entonces arranquemos. Al final de la clase pasada estuvimos iniciando este problema de precios limitantes. Voy a hacer una muy breve conexión. Estábamos en un problema en el cual una empresa está atendiendo un mercado cómodamente, vamos a iniciar la historia sin ningún tipo de competencia, y uno esperaría que se comporte como, como un monopolista, fijando precios del monopolio, atendiendo con las cantidades que los consumidores desean consumir a ese precio. Choqueamos ese modelo, le introdujimos la posibilidad de que una empresa entrante considere entrar al mercado. Discutimos primero el problema, la propuesta de Silos Lavini, una propuesta vieja, pero que está bien instalada en lo que sería la historia de cómo evolucionó el pensamiento económico en lo que respecta a teoría de juegos, no a lo que respecta a las grandes escuelas económicas, sino a teoría de juegos, en los momentos en los cuales eh, había tomado notoriedad el concepto de equilibrio de Nash, y en ese contexto, utilizando ese herramental, apartándose de aquellos viejos paradigmas que ustedes repasaron con Joaquín, de estructura, conducta, desempeño, a incorporar estructuras formadas con decisiones estratégicas por parte de los agentes. Silos Lavini propone que ante la amenaza de una potencial entrante, la empresa establecida puede reducir su precio, expandir cantidades en el mercado para indicarle a la empresa entrante que no es atractivo competir en este mercado. Discutimos que eso era un equilibrio, discutimos que ese equilibrio, si le pasábamos un poquito de restricciones en lo que respecta, o de condiciones en lo que respecta a qué tan creíble puede ser, uno decía que no se terminó aceptando el tipo de creencias que sostenía ese equilibrio, y eso lo terminamos mostrando en un problemita gráfico propuesto por Dixit para que se entienda bien la historia de los modelos de entrada, y que en general, en la medida que no se presenten algún tipo de asimetrías y de ventajas a favor de la empresa establecida, iba a ser difícil justificar un equilibrio en el cual una empresa establecida pudiese ejecutar un precio limitante u otra acción anticompetitiva, guerras de precios, por ejemplo, como una práctica para frenar a los competidores. ¿Por qué? Porque en condiciones de simetría dañar al competidor implica dañarme a mí, y si no tengo otra diferencia respecto del competidor, entonces que vos pierdas, que tengas beneficios negativos, solo lo puedo lograr teniendo yo beneficios negativos, y eso no puede ser parte de una estrategia racional. Bueno, aparecen aquí, donde estoy parado ahora, Milgrom y Roberts, con una propuesta de que la ventaja de la empresa establecida viene a que la empresa establecida tiene información propia de cuál es la estructura de costos con la que compite. Dijimos que esa estructura de costos podía ser eficiente o ineficiente, para ponerle un nombre hoy, y que la empresa entrante tiene que tomar las decisiones de entrar con una estructura de costos que es, a los propósitos del cuento que vamos a hacer, un intermedio entre este valor eficiente y este valor ineficiente. Entonces, puede que la empresa entrante compita con una empresa más eficiente y quede en desventaja, o puede que la empresa entrante compita con una empresa ineficiente y esté en condiciones a favor de competir en el mercado. ¿Qué significa estar en desventaja o a favor? Bueno, ustedes a esta altura ya lo tienen que saber. Si esto es un problema de Bertrand con productos homogéneos,
la empresa entrante que compite con una empresa más eficiente no puede atender el mercado. De hecho, el equilibrio es que solo la empresa eficiente va a permanecer en el mercado, eventualmente limitada por el costo de la entrante, y si la empresa entrante compite con una empresa más ineficiente, entonces quien tiene la ventaja es la empresa entrante, va a ser el único oferente en el mercado, limitado por qué tan ineficiente es la empresa ineficiente. Dijimos que eso la empresa establecida lo sabe, que la empresa entrante tiene creencias acerca de cómo son los costos de la empresa establecida, y bueno, esas creencias las pusimos chi, 1 menos chi, para respetar la terminología utilizada en las notas de clase. Pero esto es más o menos como decir, bueno, yo soy la empresa entrante, me imagino que hay dos posibles tecnologías que puede tener la establecida, la tecnología 1, de más costo más bajos, y creo que por conocimiento del mercado esto podría suceder con una probabilidad de 70%, o que tiene costos altos, o con estas tecnologías 2, con probabilidad 30%. Creo que ya tuvimos la discusión, pero la voy a hacer una vez más. La razón por la cual ponemos estas creencias es porque la empresa entrante está desinformada, entonces le tenemos que dar forma a la falta de información que tiene la empresa entrante, y lo que establecimos acá es que ese problema informativo se resume a dos posibles tecnologías, podrían ser 3, podrían ser 5, podría ser un continuo, eso lo pueden ver en el artículo de Milgrom y Roberts. Así como cuando estábamos discutiendo discriminación de precios de segundo grado, existió una consultora que le daba información al oferente de cuántos tipos de consumidores podía haber en este mercado. Podían ser 2 tipos, podían ser 3 tipos, podían ser N grupos de consumidores, distintos, con distintas valoraciones. Este conocimiento tecnológico queda plasmado así. Entonces, la asimetría informativa es que la entrante conoce sus costos, pero no conoce los costos de la establecida. Acuérdense que la letra I es del inglés incumbent, y que me siento más cómodo refiriéndome con establecida que con la palabra incumbente, que se suele usar. No es que les estoy diciendo que dejen de usarla, ni mucho menos, me siento con una preferencia a indicar lo que la palabra dice, que está establecida en el mercado. Bien, quedó un elemento acá que es este costo fijo, que en un ratito les va a quedar claro cuál es el rol del costo fijo. La empresa entrante, vamos a decir que no tiene información de los costos de la empresa establecida a la hora de entrar, y tiene que hundir un costo, su costo fijo. Pero una vez que está adentro y ya hundió su costo fijo, y este no va a ser un elemento base en el problema de competencia, ya lo vamos a argumentar, decimos que la competencia es simétrica, con información simétrica. Esto lo hacemos simplemente para evitar hacer conceptos elaborados de equilibrio. Si aún en el proceso de competencia la empresa entrante tuviese información o desventaja informativa, tenemos que hacer toda una cosa muy compleja que no tiene sentido. Pero ya es suficientemente complejo decir que cuando la empresa entra e incurre este costo fijo, lo hace con información asimétrica, eso está puesto aquí, y que cuando ya entró y hundió el costo, se le revela la información de la empresa establecida. Es una simplificación que, insisto, hace el problema más fácil o menos difícil, vamos a decir, como lo habíamos charlado ya la clase pasada. Cosas básicas que habíamos repasado la clase pasada también, y acá ya estamos entrando en clima con la clase, con la continuación de la clase. Obviamente, si la empresa establecida es la única que atiende el mercado y cobra un precio cualquiera, que lo llamamos PI, el que sea, la empresa establecida va a tener ciertos beneficios si tiene costos bajos, y va a tener ciertos beneficios si tiene costos altos. Entonces el rótulo del supra lo que está indicando es que costos tiene la empresa establecida, y los rótulos del sub quiere decir que es la I, la empresa establecida. Bien, cosas que sabemos, primera clase conmigo y un poquito de ejercicio a partir de ahí.
Si yo soy la empresa establecida y tengo costos bajos, voy a poner un precio más bajo de monopolio que si soy un monopolista y tengo costos altos. Eso es una obviedad, menores costos, menor espacio para poner menores precios. Para una misma demanda con menos costos hay más torta de mercado para ganar, más beneficios que si tengo mayores costos y hay menos menos valor de mercado para ganar. Vamos a decir que cuando hay entrada, las empresas compiten. ¿Cómo? Se los voy a decir. 3 cosas que machacamos en este cuatrimestre son competencias por precios, competencias por cantidades, con productos homogéneos, con productos heterogéneos. Machacamos eso porque básicamente, o insistimos, porque básicamente con esos modelos aparecen todas las tipologías de modelos de competencia que deberíamos tener en la mente cuando pensamos en general en modelos de competencia, ¿sí? Modelos de sustitutos estratégicos, modelos de complementarios estratégicos, o modelos en los cuales la competencia es tan fuerte que los precios se van al costo marginal, como eso lo indicaría Bertrand con productos. La empresa establecida, obviamente, compitiendo con la entrante, si tiene costos bajos de duopolio, va a tener más beneficios que si la empresa que compite con la entrante es una empresa de costos altos, ¿sí? Por lo que acabo de contar hace un rato. Esta ecuación 3 es lo que va a constituir este modelo en un modelo estructural de entrada. Vamos a decir, la empresa entrante, si entra al mercado, puede que pierda, y eso va a ocurrir cuando se enfrenta con una empresa más eficiente, puede que gane si se enfrenta con una empresa más ineficiente, pero no lo sabe, y entonces va a tomar la decisión de entrada en términos esperados. Si acá la empresa es neutral al riesgo, entonces el valor esperado de los beneficios es lo que mira para tomar la decisión de entrar. Si cree que va a ganar beneficios en este mercado, entonces entra. Y yo les digo, dadas las demandas, dadas las estructuras de costos de las dos empresas que están en este mercado, la establecida en sus dos posibilidades de encarnaciones de costos y la empresa entrante, acá pueden darse muchísimas configuraciones. Ejemplo, puede ocurrir que estos Cournot, entonces cuando la empresa entrante entra con una empresa establecida y eficiente, obtiene un beneficio bajo, pero lo obtiene, que cuando compite con una empresa establecida ineficiente obtiene beneficios más, que el costo fijo es muy bajo para entrar, tal vez este valor es positivo, tal vez este valor es positivo, y por ende el valor esperado es positivo. Entonces, este es un modelo estructural de entrada, pero es un modelo estructural de entrada que va a decir puede que gane, y en términos esperados gana, por lo tanto va a entrar, y no importa con qué tipo de empresa compita, acá va a ganar algo. ¿Bien? Entonces ese es el modelo estructural de entrada 1. Ahora voy a hacer una referencia al respecto, lo voy a llamar 1, 2 y un modelo de no entrada. El modelo estructural de entrada 2 es uno en el que puede que pierda, o puede que gane, y en términos esperados gana. Es este que está acá. Esa es otra configuración, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Competís a la Bertrand. Si competís con una empresa más eficiente que vos, ganás 0, pero incurriste en un costo fijo, así que perdés. ¿Sí? Competís con una empresa más eficiente que vos, más ineficiente, y entonces obtenés beneficios, menos el costo fijo, digamos que ganás, y en términos esperados ganás. Entonces puede que pierdas, puede que ganes, y en términos esperados ganás. Ese es el modelo estructural de entrada 2. Y el modelo de no entrada, o el modelo 3, es que puede que pierdas, y en términos esperados pierdas, o me da lo mismo decir puede que pierdas, puede que ganes, pero es tal el costo fijo para entrar acá que en términos esperados no te conviene entrar, que no importa lo que ocurra en este mercado, vos no vas a entrar. Entonces, les conté 3 configuraciones, voy a hacer una pausa, les voy a preguntar si me siguieron en esas 3 configuraciones o tengo que repetir algo.
La primera dijiste, gano, entro. Gano, entro. La segunda es Ah, pierdo, gano, en términos esperados gano, entro. Y la tercera es pierdo, gano, en términos esperados pierdo, no entro. Que va junto de la mano, si querés, con una que es pierdo, obviamente en términos esperados pierdo, no entro. Son todos los casos posibles. ¿Me siguieron? gracias, sí. Bueno, resulta que el caso 3 no es interesante. ¿Por qué? Porque este es un modelo estructural de entrada, el caso 1, discúlpenme, no es interesante. ¿Por qué? Porque les conté que con los supuestos que generan el caso 1 es un modelo estructural de entrada, pero no importa si la empresa compite con una más eficiente que con una más ineficiente, la empresa entrante va a ganar plata. ¿Cómo haces que no entre? No se puede. El caso 3 tampoco es interesante. ¿Por qué? Puede existir, lo que digo, no es una clase de barreras a la entrada, ni el caso 1 ni el caso 3. El caso 3, ¿por qué? Y porque con las condiciones como están dadas en el mercado, la empresa no va a entrar. ¿Sí? Puede que gane, pero en verdad tengo que hacer inversiones, hay un escenario en el que gano, pero en términos esperados pierdo. ¿Cómo hago para entrar acá? ¿Qué me incita a entrar? ¿Sí? El caso 2 es el interesante, y es el que están puestas las condiciones acá, por lo siguiente, porque esto es una invitación a entrar. Pero hay escenarios en los que gano y hay escenarios en los que pierdo. ¿Sí? Es un modelo estructural de entrada. Porque las condiciones están dadas para que entre. Y en ese caso 2, es el interesante porque puede ser que esté en el interés de la empresa entrante decirte, pero ojo, si yo te revelo, de la establecida, si yo te indico de alguna manera que vas a competir conmigo y resuelvo esta información asimétrica, yo les estoy contando la intuición del problema, ¿eh? Si yo de alguna manera indico, te mando una señal de que vas a competir conmigo, empresa de bajos costos, y de esa forma, tacho acá, te resuelvo la información asimétrica, ¿entrarías? ¿No? Bien, entonces es un modelo estructural de entrada y yo logré señalarte o indicarte o sugerirte de que no era conveniente entrar en este mercado. Si yo incurro en alguna acción para lograr eso que te acabo de decir, entonces este es un modelo estructural de entrada y mi acción se constituye en una barrera a la entrada. Yo lo primero que necesito es que entiendan esa esencia del problema. El resto es matemática. ¿Bien? Fíjense que esto no pasa ni en el caso 1 ni en el caso 3, porque no hay forma en el caso 1 de indicarte que no te conviene competir, porque en cualquier escenario ganás. Y tampoco es interesante el caso 3, porque yo no tengo que hacer nada, vos no vas a entrar. Entonces el caso 2 es el interesante, porque espontáneamente vos querés entrar en este mercado, y yo puedo hacer algo para un precio limitante, por ejemplo, para que vos no entres en el mercado. ¿Bien? Y eso es la idea de Silos Lavini, solo que Milgrom y Robert están diciendo, en Silos Lavini no funciona, vamos a ver bajo qué condiciones funciona acá. Entonces, siempre a mí me va a convenir decirte que vos no entres. ¿Por qué? Porque si vos no entras, yo hago monopolio, eso es negocio indiscutido. ¿Sí? Segundo, vos no entrarías si te enfrentás con una empresa más eficiente que vos, que eso es lo que acabamos de discutir y me dijeron que sí. El problema es que no lo sabés si vas a competir con una empresa más ineficiente que vos. Perdón, eficiente que vos. Yo empiezo con lo obvio. Esto es más fácil cara a cara, pero vamos a intentar hacerlo. Si yo empiezo con lo obvio es, ¿sabés qué? Yo soy la empresa de costos bajos, te digo. No te metas en este mercado, no es negocio. ¿Vos qué me decís? Pero puede ser de costos altos. Eso es lo que me decís vos. No, yo te voy a indicar que soy una empresa de costos bajos. Créeme.
Pero podés ser de costos altos y querer engañarme y hacerte pasar por empresa de costos altos, perdón, de costos bajos, y querer indicarme que sos una empresa de costos bajos. ¿Cómo te creo? Bueno, tengo que armar una estrategia que sea creíble para la empresa entrante, que indique lo siguiente, ¿sí? Voy a hablar del equilibrio que voy a llamar separador. Una estrategia para la empresa entrante, establecida, que sea creíble para la empresa entrante. ¿Qué característica tiene que tener esa empresa para realizada por la empresa, estrategia realizada por la empresa creíble? Tiene que ser que si la empresa es de costos bajos, la empresa establecida es de costos bajos, indique a través de un precio que es de costos bajos, pero que ese precio no lo elegiría si fuese una empresa de costos altos. Y que una empresa de costos altos va a indicar que es una empresa de costos altos a través del precio. Y que no, obviamente no va a estar en el interés de una empresa de costos bajos indicar que es una empresa de costos altos. Ese es el equilibrio que vamos a elaborar ahora. Hay otros equilibrios en este modelo, todos se terminan eliminando tarde o temprano, así que me voy a concentrar en la clase en lo que va al grano del asunto, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de construir este equilibrio. Voy a decir que cosas que le van a parecer obviedades, pero son las que hacen la construcción del equilibrio. Si yo, cuando estoy solo, soy una empresa establecida de costos altos, voy a poner un precio, lo voy a llamar PIH. Si soy una empresa establecida de costos bajos, voy a poner un precio, lo voy a llamar PL. No lo voy a llamar P sub I supra L, lo voy a llamar PL, porque ese es el que eventualmente va a cumplir el rol de precio limitante, ¿sí? Las propiedades tienen que ser tales que vos no sabés con qué empresa competís, pero si entrás, y ves este precio, no entrás. Pero si querés entrar y ves este precio, sí entras, ¿sí? Entonces tiene que ocurrir, para que todo esto funcione, que este precio lo elija yo si soy de costos bajos, pero no lo elija si soy de costos altos. Y que este precio lo elija yo si soy de costos altos, pero no lo elija si soy de costos bajos. Y toda esta matemática ya la vimos, chicos, la vimos en discriminación de precios de otra forma. Esta es un poquito más complicada porque hay que agregarle creencias y demás, pero no es mucho más compleja que generar restricciones, incompatibilidad e incentivos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Se me pasó media hora, y yo pensé que esto lo iba a dar en media hora, pero bueno, siempre me pasa. Vayan pensando que vamos a tener una clase un miércoles a la tarde por los tiempos que se van a ir perdiendo. Entonces, vamos a decir que soy una empresa de costos altos, y tengo que encontrar qué precio fijaría en el primer periodo. Y básicamente, en la construcción de ese equilibrio que les estoy proponiendo, yo puedo elegir uno de dos precios. Son los dos precios relevantes acá, este y este. Entonces, soy la empresa de costos altos. Como te voy a indicar que entras, ¿para qué voy a poner un precio distinto que el de monopolio si vas a entrar? ¿Para qué voy a distorsionar mi precio si de todas maneras vas a entrar? Entonces, si yo soy una empresa de costos altos y vos entrás, mis beneficios temporales son los beneficios de monopolio hoy con costos altos, más los beneficios de duopolio mañana compitiendo contigo. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Alternativamente, podría elegir este precio. Desviarme y elegir este precio. Porque si te engaño, obtengo beneficios. Vamos a ver. Si tengo costos altos y elijo ese precio y te confundo y vos no entrás, mañana tengo beneficio de monopolio. Eso también se entiende. Pero estoy diciendo que si soy una empresa de costos altos, tiene que estar en mi interés elegir este precio. Por lo tanto, este flujo de beneficios, monopolio hoy, duopolio mañana, me tiene que dar más beneficios que este flujo, que es obtener, engañarte hoy y tener beneficios de monopolio mañana. Entonces la condición 1 dice, si soy una empresa establecida de costos altos, está en mi interés indicar que soy de costos altos. Resulta que esta condición
les aviso, con una demanda lineal, costo marginal constante, que es lo que solemos usar, genera una ecuación cuadrática acá, nada del otro mundo, pero que a esta altura, en un ejercicio, ustedes dicen, si la empresa es monopolio con costos altos, gana un número, ¿sí? Esto ya es un número, 8. Si es duopolio con costos altos, gana 0, no sé, por poner un número, o 2, no sé, un número. Descontado, todo esto es un número. Monopolio de costos 8, descontado. Entonces, hay muchos precios, que si soy la empresa establecida de costos bajos, elijo. Si fuese de costos altos no querría elegir. Son todos los precios que satisfacen esta desigualdad. Entonces voy a resolver esta condición en igualdad y voy a llamar al precio que satisface esta condición en igualdad P gorro. Y todos los precios menores o iguales que ese P gorro van a satisfacer esta desigualdad 4. Chicos, pónganse la ecuación 4 en la cabeza, porque si de algo se tienen que llevar de este problema es la ecuación 4. Y algo más. Pero si no saben la ecuación 4 están en problemas. Se las voy a representar. Cosas que sabemos. Precio, beneficios, función de beneficios eligiendo precios para la empresa de costos altos, que es la ecuación que estamos resolviendo, está parada en la empresa de costos altos. La función de beneficios es fácil calcular. Si pones precio igual a costo marginal, te beneficios 0. Si vas aumentando el precio, tenés más beneficios. Eventualmente, si pones un precio que hace las cantidades 0, obtenés beneficios 0. Así que tu función de beneficios tiene esta forma. Segundo, el precio que estoy buscando, el pegorro, de forma tal que todos los precios menores o iguales que pegorro satisfacen esta condición, es, fíjate, número más número menos número, lo paso restando del otro lado. Acá tengo en rojo escrito 1 menos delta, pi de la establecida de monopolio con costos altos, más delta por los beneficios de duopolio. Eso es todo lo que quedaría los 3 elementos a la izquierda de esta desigualdad cuando este elemento lo tiro a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que es una suma ponderada de beneficio de monopolio y beneficio de duopolio, así que es menor que el valor máximo, es algún valor, ¿sí? Cuanto menor es delta, este valor es más alto, se acerca al máximo de beneficios. Cuanto mayor es delta, este valor se acerca al beneficio duopolio. Al ser un beneficio ponderado entre duopolio y monopolio, es algún valor entre el máximo y lo que el beneficio duopolio sea. Listo, es un número 6, no sé, de beneficios. Y se puede conseguir cuál es el precio que satisface esos beneficios. ¿Bien? Les dije, esto es una fórmula cuadrática, cuando uno resuelve encuentra este precio y este precio, ustedes lo que tienen que darse cuenta es que este es el precio relevante. Y entonces van a decir, para precios, si este precio de, ¿dónde estamos? Si este precio de acá es tan bajo, pero tan bajo, que para obtener un monopolio mañana yo tengo que hacer semejante sacrificio hoy, siendo de costos altos, tal vez me conviene seguir la senda, de hecho me conviene, seguir la senda de beneficios de monopolio y duopolio mañana. Esas son las restricciones de este precio de acá, que estoy marcando con la manito, las restricciones que tiene que cumplir ese precio para que, si soy una empresa de costos altos, no querer elegir. Después, tengo que asegurarme también que, si soy la empresa de costos bajos, está en mi interés elegirlo. Entonces, si elijo ese precio, que todavía no sé cuál es, hoy obtengo los beneficios por elegir ese precio, fíjate que ahora está el rótulo de costos altos, y mañana obtengo beneficios de monopolio. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que hoy cobre beneficio de monopolio, y que como no es este precio, vos entres, compartamos el mercado y mañana tenga duopolio. Entonces, este precio que yo voy a elegir si soy la empresa de costos bajos, tampoco tiene que ser tan bajo, porque si es demasiado bajo, el sacrificio que tengo que hacer es demasiado grande, que tal vez me convenga quedarme cruzado de brazos, hacer monopolio hoy, que vos entres
y obtenga beneficio de duopolio mañana. Esa es la ecuación 5. Ahora la vamos a encontrar. Dice, fíjate, tengo que buscar un precio que no sea tan bajo. Entonces, que los beneficios sean mayores o iguales, paso este término a la derecha, es una ponderación de beneficios de monopolio y de duopolio, pero de la empresa de costos bajos. El precio que resuelve esta condición en igualdad lo voy a llamar P tilde, y como estoy buscando los beneficios mayores o iguales que todo ese valor que está a la derecha, voy a buscar cuáles son los precios mayores o iguales que P tilde. ¿Bien? En azul, beneficios de la empresa de costos bajos. Cosas que saben. Si arranco en CL, obtengo beneficio 0, voy aumentando el precio, tengo un beneficio máximo en el precio de monopolio de costos bajos, que es menor y que me da más beneficios, todo lo que ya les dije hace un rato. Sigo aumentando el precio, eventualmente hay un precio que hace que los beneficios se hagan 0 nuevamente. Tengo que buscar este umbral de beneficios, beneficio de monopolio ponderado con el beneficio de duopolio, ese es el término que está aquí en negro. Entonces tengo que buscar este precio P tilde. Esa es la ecuación número 5. Tengo que buscar este precio P tilde, y una vez que encuentro este precio P tilde, cualquier precio superior a ese precio P tilde satisface esta condición 5. Pausa. Sé que es un poquito complejo y lo van a revisar ustedes, pero condición 4. El precio tiene que ser lo suficientemente bajo. Estamos buscando este precio. El que va a elegir la empresa de costos bajos para indicar que no conviene que vos entres. Tiene que ser lo suficientemente bajo para que si soy una empresa de costos altos no lo quiera copiar. Y no tiene que ser tan bajo que si soy la empresa de costos bajos no lo quiera usar. ¿Se entiende? Entonces se define un rango de precios que es lo suficientemente bajo para que si soy de costos bajos no lo quiero copiar, y que no es tan bajo que si soy de costos bajos sí lo quiero usar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, bueno, esto que hice en verde es lo mismo que hice en azul, así que es el mismo gráfico, misma discusión. Entonces, ustedes resuelven, olvídense por un momento de la ecuación 6, ustedes resuelven la ecuación 4 y consiguen un precio. ¿Cuál? P-gorro. Resuelven la ecuación 5, consiguen otro precio. ¿Cuál? P tilde. ¿Bien? Todavía no voy a hablar de esto, pero básicamente voy a hacer una pausa y les voy a meter la intuición en el medio, porque después ustedes, yo entiendo toda la situación. Un poquito de confusión, un poquito de dificultad la primera vez que se ve, pero el profesor me está guiando a que yo focalice en 2 ecuaciones por algo. Entonces, son las 8:37, ustedes anotan esa hora para después buscarla en la explicación de la intuición. Recuerden lo que estamos haciendo. Vos sos una empresa potencial entrante, está queriendo entrar al mercado. Yo soy una empresa establecida, tengo información privada de costos. Vos no sabés los costos y querés entrar. Puede estar en mi interés indicarte que no te conviene entrar porque vas a competir conmigo porque tengo costos bajos, pero vos no lo sabés. Bueno, si yo te muestro un precio en el mercado y vos de ese precio podés inferir que efectivamente quien te está mostrando ese precio es la empresa de costos bajos, entonces vas a tomar la decisión de no entrar. Ese precio no puede ser cualquiera, tiene que ser un precio en un rango. ¿En qué rango? En que si soy de costos bajos me tiene que interesar elegirlo. Son todos los precios mayores que este, ecuación 5. Pero que si soy de costos altos, y esa es toda la clave, no me tiene que interesar usarlo. Son todos los precios por debajo de P bar. Eso genera un rango. Cualquier precio entre este valor y este valor, si vos lo ves, es suficiente información para que vos tomes la decisión de no entrar. Esa es la intuición. El resto es la matemática. Pero la intuición es que si aparece un precio en el mercado, vos venís, te asomás a este mercado y ves que el precio está, supongamos que este número es un 5 y este es un 7. Si el precio está entre 5 y 7, y el precio de monopolio de costos altos es 10, vamos a poner.
Si el precio está entre 5 y 7, vos no entrás, pero si ves un precio de 10, sí entras. ¿Bien? ¿Se entendió eso? El resto es matemática, pero el punto es cómo Milgrom y Robert hicieron de sofisticado el argumento para que funcione la intuición que tenía Silas Lavini en la cabeza. 8:39. Entonces este intervalo de 2 minutos tiene explicada la intuición. ¿Quedó más o menos clara? Sí, sí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos el rango, o sea que yo les diría, alumnos, hay infinitos precios entre 5 y 7 que cualquiera de ellos, si es elegido por la empresa de costos bajos, va a generar este equilibrio separador en el cual si la empresa elige un precio entre 5 y 7, la empresa entrante no entra. Y ustedes me van a decir, pero profesor, entre 5 y 7 hay infinitos precios, ¿que hay infinitos equilibrios? Sí. Vamos a refinar. Bueno, el refinamiento empieza así. Miren la ecuación 4. La ecuación 4 dice que estos son los beneficios de monopolio y que si se pone un precio entre 5 y 7, a la empresa de costos altos no le conviene elegirlo porque sacrifica demasiados beneficios respecto a los de monopolio para ganar el de monopolio mañana en lugar del beneficio de duopolio. ¿Qué pasa si yo acá pongo el precio de monopolio de costos bajos? Vamos a poner el precio de monopolio de costos bajos. Eso es ponerlo, ¿sí? Supongamos que el precio de monopolio de costos bajos es 8, ¿sí? Dije, este número es 5, este número es 7, el de monopolio de costos altos es 10, y el de monopolio de costos bajos es 8. Si esta condición se satisface con precios menores o iguales que 7, con 8 no se satisface, ¿de acuerdo? Entonces, si el precio de monopolio de costos bajos es 8, que es mayor que el rango que estamos discutiendo entre 5 y 7, va a pasar una cosa. Ahora vuelvo. Otra cosa que puede pasar es que el precio de monopolio de costos bajos sea 6 en lugar de 8. Y esté acá entre medio de 5 y 7. Son las dos posibles historias. Nunca el precio de monopolio de costos bajos va a estar acá abajo. ¿Por qué? Por construcción. Pero puede ocurrir que el precio de monopolio de costos bajos esté fuera de ese rango que encontramos o dentro de ese rango que encontramos. Eso genera, fíjense, caso 1, caso 2. Caso 1. Supongamos que ustedes hicieron todo el trabajo, encontraron que el rango de precios para que funcione el precio límite como barrera de entrada está entre 5 y 7. Pero ya habían encontrado, porque se los pedí antes, que el precio del monopolio de costos bajos es 8. Pregunta. Ustedes tienen que elegir, a ustedes les voy a decir, elijan un precio entre 5 y 7, saben que cualquiera de ellos hace que la empresa entrante no entre, si se elige ese precio, dado que el precio de monopolio de costos bajos es 8. ¿Qué precio elegirían si son una empresa establecida? De esos infinitos Precio precios, sombrero. elijan uno. ¿Perdón? Precio del sombrero menos un epsilon. Menos un chiquito. epsilon. ¿Por qué, Clara? Porque ya con ese precio estás alcanzando, o sea, estás poniendo el precio máximo que dejás a la empresa afuera, a la hora. Claro, y entonces, pregunta, ¿para qué vas a poner un precio más bajo si con ese precio ya la empresa entrante no entra? Y poner un precio más bajo que el de monopolio obviamente te hace sacrificar beneficios, así que cuanto más bajo el precio, más sacrificás beneficios. Bueno, con un argumento intuitivo, porque eso es todo lo que usamos, y eso es todo lo que se usa en el modelo teórico general, con un argumento intuitivo, cuando encontramos que el rango de precios está entre 5 y 7, números que puse para motivar la clase, y el precio de monopolio es 8, entonces a la empresa le conviene poner un precio de 7, 6,99, que es lo que vos dijiste. ¿Bien? Mañana, precio de monopolio. Si soy la empresa de costos altos, pongo el de monopolio, porque eso ya lo habíamos dicho, mañana competimos en duopolio. Si vos observás 10, no entrás, si vos observás 6,99, entrás, si ves este precio, entrás,
y no entras y observas 6,99. ¿Bien? Este ejercicio, este caso se llama disuasión de la entrada. ¿Por qué? Porque vos, si yo soy la empresa de costos bajos, yo querría poner un precio de 8, pero tuve que poner un precio de 7 o 6,99 para que vos no entres. Ahora, si soy de costos altos, me acomodo a la entrada. ¿Por qué? Porque pongo el precio del monopolio y vos no entrás. Perdón, estoy con una mañana letal. Vos entrás y competimos en duopolio. ¿Qué pasa si el precio está entre 5 y 7 y el precio que encontraste antes de monopolio de costos bajos es 6? ¿Qué precio entre 5 y 7 elegirías, Clara? O cualquiera de ustedes. Esta es la respuesta, es pensarlo. El precio de monopolio de costos bajos. Y sí, si pongo el precio de 6 y ya con eso es menor que 7 y la empresa, si soy la empresa entrante no va a entrar, ¿para qué voy a distorsionar el precio? Y eso se llama obstrucción de la entrada. ¿Por qué? Fíjate, si soy de costos bajos no tengo que hacer nada, pongo el precio de 6 y la entrante no entra y mañana sigo teniendo beneficio de monopolio. Y si soy de costos altos, bueno, pongo el precio de monopolio, 10, y la empresa entrante entra y competimos de duopolio. Observando ya el precio de 6, la empresa entrante no entra, observando el precio de 10, la empresa entrante entra. Entonces, les dejé la intuición, jugamos con unos números, y ahora les voy a dejar la ayuda. ¿La ayuda cuál es? ¿Usamos el 5 para algo? No. Solo comparamos este precio que es el 7, este precio que es el 7 con el precio de monopolio de costos bajos, que depende de la información que te doy, te di dos casos. Podrías haberte dado 6 o podría haberte dado 8 y eso genera dos casos. O sea, si esta es la ecuación 5 y esta es la ecuación 4, ¿de cuál seguro no te tenés que olvidar porque es la que genera este precio? Es la ecuación 4. ¿Sí? Entonces, chicos, al final del día este es un problema complejo, pero después que lo lean y lo relean, ustedes van a llegar a la conclusión que se trata de entender por qué el profesor los está empujando a usar la ecuación 4, porque este precio es irrelevante. Se necesita, pero es irrelevante para el análisis. Este precio es el que te va a decir para qué precios la empresa establecida de costos altos no tiene interés en indicarle a la empresa entrante que es de costos bajos, y comparándolo con el precio de monopolio se genera un caso como este o como este. Bien, un caso como este te lleva a una historia de disuasión de la entrada. ¿Por qué? Porque si soy monopolio de costos bajos, espontáneamente querría poner un precio de 8 y tuve que poner un precio de 7 para que no entres. Y si se da este caso, es un caso de obstrucción de la entrada. ¿Por qué? Porque si soy una empresa de costos bajos, yo querría poner un precio de 6, pongo un precio de 6 y vos no entrás. Mañana también vuelvo a repetir el precio de 6. En cambio, si soy una empresa de costos altos, siempre me muevo por el carril de acomodarme a la entrada, fijando el precio de 10 en este caso, y competir como un duopolio en el periodo siguiente. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Les quería comentar una cuestión interesante. Así arrancó el problema. Este es un modelo estructural de entrada. ¿Sí? Vos entrás. Acuérdense esta probabilidad de chi, pónganle un número, 60%, el número que quieran. Este es un modelo estructural de entrada. Vos entrás. ¿Yo puedo armar una estrategia de precios límites? Me voy a concentrar ahora en el caso 1, que a través de un precio límite indico que no entres y vos en equilibrio no entrás. ¿Con qué probabilidad ocurre que no entres? ¿60% o ese chi que les acabo de decir? Con probabilidad 60%, o chi vas por este camino, entrante, con probabilidad 1 menos chi vas por este camino. Entonces, sí, alguna salvedad les tengo que hacer.
quiero que entiendan que este no es un modelo de entrada con probabilidad 1, de barreras de entrada con probabilidad 1. Pero es un modelo de barreras a la entrada. ¿Por qué? Porque estructuralmente vos entrarías independientemente de los estados de la naturaleza, pero en este modelo hay estados de la naturaleza en los cuales en equilibrio no entras. Y eso tiene una probabilidad mayor que 0, y punto, es todo lo que tengo para decir. Lo puedo vestir un poco más. ¿Quieren que les cuente una historia con que la empresa entrante, cuando entra, tiene que evaluar 5 posibilidades de costos de empresa establecida, en 3 de ellas no entra, en 2 sí entra, todo súper complejo de resolver, pero al final te voy a decir, en 3 estados de la naturaleza de 5 entra, no entra, y en 2 estados de la naturaleza de 5 entra. Bueno, misma historia, hay probabilidades que suman esos 3 estados de la naturaleza, y te voy a decir, era un modelo estructural de entrada y con cierta probabilidad no despreciable la empresa entrante no entra. Y eso es la forma en la que Milgrom y Robert le encontraron la vuelta para elaborar sobre el modelo original de Silos-Lavini. Insisto, el modelo de Silos-Lavini era un modelo viejo, un modelo que separó la historia en el mundo de los equilibrios de Nash. Milgrom y Roberts es un modelo que tomó las ideas de Silos-Lavini, las perfeccionó, pero en un mundo de equilibrio bayesiano perfecto, equilibrio secuencial, que viene como 5 clases después del equilibrio de Nash, en el mundo histórico de teoría de juegos, bastante más sofisticado, pero espero haber tratado de hacérselo simple, o lo menos complicado posible. Vamos a cerrar con lo siguiente, y después preguntas. Clase pasada, motivé que las barreras a la entrada hay que mirarlas con un ojo distinto que los problemas de colusión. Y por supuesto con un ojo distinto que las fusiones. De hecho, las fusiones en su momento le dimos bastante vuelta al asunto de que hay una legislación que obliga a las empresas a informar la fusión, porque una vez que se tomaron decisiones de integración son muy costosas de deshacer. Las de colusivas en general buscan restringir competencia y por lo tanto intuitivamente son anticompetitivas y afectan negativamente lo que llamé el interés económico general. En cambio, las barreras a la entrada hay que mirarlas con cierto cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que vos sos la empresa entrante y vas a la Agencia de Defensa de la Competencia y decís, yo quería entrar en este mercado, pero la empresa establecida me está bajando el precio, cada vez que quiero entrar, baja el precio para que no entre, ¿sí? Y entonces me está poniendo palos en la rueda para que yo compita, y eso es negativo para el funcionamiento de estos mercados. Si vos fueses la Agencia de Defensa de la Competencia, ¿qué dirías al respecto? Es como una especie de competencia, ¿no? Bueno, Una amenaza, ¿vas a entrar? Claro, vos lo que te tenés que dar cuenta acá es lo siguiente, y yo me voy a parar acá porque creo que este es el caso más interesante, que es el que la empresa establecida tiene que distorsionar algo para que la empresa entrante no entre. Fíjate qué es lo que está pasando acá. En el primer periodo, primera pregunta, hacete. ¿Quién habló? A ver. Julián, yo. Julián, hacete la siguiente pregunta. Si la empresa entrante tuviese información, no tuviese información asimétrica como yo les planteé acá, ¿entraría a competir con una empresa más eficiente que ella? No. ¿Y en equilibrio entra? Con probabilidad tiene... cuando se enfrenta a una más eficiente. Sí. No. En equilibrio cuando se enfrenta con una más eficiente, que le manda esta señal de precio limitante. No. No. Entonces, no tendría que entrar y no entra. ¿Bien? Y si la empresa está entrante
compitiera con una más ineficiente, ¿entraría? Sí. ¿Y en equilibrio? Entra. Entra. Entonces, vos fíjate que los precios limitantes acá ayudaron para revelar una información asimétrica y hacer justo que la empresa entrante no entre cuando no tenía que entrar y entrar cuando tenía que entrar. ¿Bien? Segundo, ahora quiero ir a lo que vos dijiste, porque son dos patas. La primera, la que te acabo de contar, la de la revelación de información. Y la segunda es que la empresa establecida tuvo que bajar el precio para indicarle a la empresa entrante que no entre. ¿Eso es negativo en términos de bienestar o positivo en términos de bienestar? Positivo. Entonces, saca conclusiones. Si vos sos la Agencia de Defensa de la Competencia. La agencia dice, está bien, o sea, a la gente le conviene que Bueno, ¿qué querés el que le precio haga? baje. Entonces, es importante entender por qué razón la empresa competidora te está viniendo a hacer un planteo. Si es un planteo de precios limitantes, yo no veo acá un inconveniente en términos de bienestar. Recuerdan que la clase pasada, cuando hicimos el planteo de competencia en términos de inversiones de capacidad, bajo ciertas condiciones el bienestar podía aumentar, bajo ciertas condiciones podía disminuir, ¿se acuerdan? Y acá es bien claro el resultado. Entonces, justamente los modelos de precios limitantes, los dos que les di, el de capacidad y el de precios, no son negativos en términos de bienestar per se. Hay que estudiar el de capacidad y de hecho, vas a terminar concluyendo de que la forma en la que se están dando las cosas son positivas en términos de bienestar. ¿Preguntas?